Refresca tu alma escuchando. Refresca tu alma escuchando. Palabras de vida. Palabras de vida en la voz de Mario y Jenny. Bienvenidos a Palabras de vida. ¿Cómo están? Para nosotros es un gusto saludarle. Mi nombre es Mario Cook. Mi nombre es Jennifer Monroy. Mi esposa. Para nosotros es un honor poder compartir con ustedes un momento, unos minutos de su tiempo. Queremos compartirle un testimonio. Creo que va a bendecir su vida de la manera positiva y esperemos que usted se quede hasta el final de este video. El mes de julio para nosotros es un mes de alegría, pero también un mes de recordar eventos muy poderosos en nuestra vida, ¿verdad? Que marcaron un antes y un después. En primera, alegría porque el 8 de julio nuestro hijo Silas nació, ¿verdad? Y pues fue un motivo de alegría y felicidad porque pues no había niños en la casa, es el primero, ¿verdad? Pero también en el mes de julio sucedió algo que impactó tu vida. Yo sé que lo impactó tu vida de una manera muy difícil, que yo creo que marcó tu corazón. Y podrías compartir con nosotros ese evento que cambió tu vida. En julio 19 del 2015 mi papá tenía 52 años ya cumplidos. El cumpleaños de él es el 15 de julio también, pero el 19 de julio él le dio un derrame. Sucedió durante la noche cuando él amaneció. Ya él tenía todos los síntomas, tenía las náuseas, tenía los vómitos, la presión la tenía 200/102. Cuando yo se la revisé, le traté de dar las pastillas de la presión. Yo le pregunté y todavía él estaba bien consciente en ese momento, y le pregunté y le dije: papi, ¿qué comiste esa noche o ya te tomaste la medicina? Y me dice: no cené nada, cené leve y no me tomaba la medicina. Entonces yo fui al botiquín y se lo di. A los segundos él lo vomitó. Cuando él vomitó su medicina de la presión, ya yo sabía, si él no tenía ningún medicamento en su sistema, entonces esto no iba para bien. En eso él estaba en el baño en ese momento. Yo le dije: papi, te llevo a tu cama. Me dice: está bien. Entonces cuando yo lo levanto y él se para, él tiró todo su peso sobre mí, y ya entonces yo lo acomodé de modo para que él no se golpeara en el piso, y ya fue ahí donde yo llamé al 911. Esto fue en cuestión de minutos, todo sucedió bien rápido. La ambulancia llegó, y cuando cuando ya yo lo acosté en el piso, yo le di vuelta para que él estuviera de lado, y en eso él vomitó, y era como coffee beans, y eso ahora sabemos nosotros que fue sangre lo que él vomitó. Y entonces cuando llegaron los paramédicos, llegaron rápido, le revisaron el azúcar. Mi papá es diabético, y en ese tiempo él también tenía alta presión, diabetes, alta colesterol. Mi papá tenía un montón de enfermedades. En el mes de marzo del 2015 también le dieron una cirugía del corazón, y le abrieron sus arterias del corazón. Mi papá tenía un historial muy heavy de su salud. Entonces, llegó los paramédicos, lo llevaron de inmediato al hospital. Cuando él llegó a la sala de emergencia, él ya no podía respirar, lo tuvieron que intubar, y entonces fue ahí en ese momento donde yo ya le llamé a mi mamá y le dije: mami, vente de regreso, vente al hospital, perdón. Mi papá no está bien. Yo no le quería decir en qué condición ya estaba él, porque pues mi mamá venía de su trabajo para el hospital y manejando, no quería que algo le pasara.
Entonces yo le dije, mami, vente, papi no está bien. Y en eso rápido lo llevaron a hacerle CT scans y vieron que tenía un derrame, o sea que su arteria del cerebro se había abierto. Pero él ya estaba inconsciente en ese momento. En ese momento ya, después de que él, cuando yo lo acosté en el piso, él ya no estaba consciente, ya él ya no me respondió para nada. Wow. Pero déjenos contarles que antes que sucediera eso, yo me acuerdo un día miércoles que fuimos a visitarlo a su trabajo, le llevamos un regalito que teníamos allí pues para su cumpleaños. Pero el sábado antes del día domingo que sucedió eso, hicimos una carne en nuestro apartamento con mi esposa. Le hicimos una carne asada, invitamos a un amigo nada más muy íntimo de él en ese momento. Entonces pues éramos los 4 nada más disfrutando de esa cena que hicimos, pero la verdad que en nuestra mente nunca pasó que eso iba a suceder el siguiente día. Todo estaba normal, nosotros ya íbamos de camino para la iglesia. En ese momento era la clausura de una escuela de veranos de niños en nuestra iglesia, pero pues ya no logramos ir. Yo me regresé también a medio camino, la vine a dejar ella a su casa con su papá, y ya iba yo de camino. Luego ella me llamó que pues su papá ya no estaba nada bien, y ese día marcó nuestra vida. Sí, fue una cosa que pasó tan rápido que a él esto pasó a las 9 de la mañana. Estábamos en el apartamento, a las 10 ya él estaba siendo operado, a las 12 todavía estaba en operación, y como a las 2 de la tarde sale el cirujano, y ya en ese momento ya estaba mi mamá, mi hermano, mi esposo y yo ya todos juntos, y llega el cirujano y nos dice, hicimos todo lo posible por salvarlo, pero él tiene un 5% de sobrevivir y ahora solo es esperar. Cuando él dijo eso, mi mamá y mi hermano empezaron a llorar y hysterically, y yo me quedé en shock, que yo no podía creer eso, que hace pocas horas estábamos compartiendo juntos. Para mí esto han sido 5 años en la cual ha sido un proceso muy difícil. Para mí no ha sido fácil hablar, esto es la primera vez que comparto, pero yo sé que si alguien está pasando por algo así con un ser querido, déjeme decirle que no están solos, que Dios está ahí en medio de su dolor, de su tribulación, y por un propósito está pasando esto. Hoy día tengo a mi papá todavía con nosotros. Él no es la persona que era antes. Él tiene muchas disabilities. No puede hacer muchas cosas por sí mismo. Mi papá, su mente en lo que es la memoria larga, él la tiene intacto. La memoria corta, él no la tiene. Él a cada rato me pregunta con quién me casé, si estoy casada, en qué trabajo, cuando ve a mis hijos, que son sus nietos, pregunta de quiénes son esos niños. Su memoria corta no es al 100. Mi papá no camina muy bien, él anda en silla de rueda. Entonces es algo difícil, que yo he tenido que ver a un hombre en la cual siempre fue muy fuerte y siempre luchador. Cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, él hasta 2 trabajos tenía, 2, 3 trabajos, para ahora verlo a él así cuando él estaba en cama, que no reaccionaba, que no hablaba.
que estaba en coma prácticamente. Duró mucho tiempo. Como 2 semanas. Y luego de eso no podía hablar y eso nos decían que tal vez no iba a volver. El hablar, el comer, el poder identificarnos y todo. Entonces cuando yo miraba todo eso, para mí fue muy difícil. Pero en ningún momento, yo recuerdo que en ningún momento yo le pregunté al Señor por qué. Yo solo recuerdo que le pedía, y le decía: Señor, por favor, extiéndele los días sobre esta tierra y que esté sano, que no esté, tampoco quiero ser egoísta, le decía al Señor, en que tú me lo dejes y que él quede en un estado de vegetal. Si es tu voluntad, Señor, que él se vaya porque se quedará aquí como vegetal, entonces llévatelo. Pero eso tomó unas semanas para que yo llegara a ese punto de decir llévatelo. Y cuando yo dije eso, yo vi que hubo un cambio en mi papá, que él ya reaccionó y salió de coma y estaba breathing, estaba respirando por sí solo, ya no estaba en el ventilador. Entonces yo vi ahí cambios en mi papá, lento, pero cosas que yo tenía que depositar en el Señor primero. Déjenme decirle que cuando yo llegaba a casa, pues encontraba a mi esposa llorando. Y fue un tiempo muy difícil. Mi suegro en el hospital, mi esposa inconsolable. Había momentos en que yo le decía: démosle gracias a Dios por esta situación. Y ella me decía: ¿cómo le voy a dar gracias a Dios y viendo en la condición que está mi papá? Yo me acuerdo que lo movieron de un hospital a otro para recuperación, pero antes de eso sucedió algo que no has podido contar. ¿Te acuerdas ese momento cuando te dijeron que ya era hora de desconectar? ¿Qué pasó ese momento en el cuarto? Esto pasó un domingo. Le dio el derrame a mi papá el domingo, en la cual le doy gracias a nuestros pastores, a la congregación que siempre estuvo ahí con nosotros, con mi mamá, mi hermano, o sea, con todos Decimos nosotros. que es la congregación, porque si mencionamos nombres nos vamos a quedar cortos. Sí. De todos los que nos ayudaron y nos apoyaron en ese momento, los pastores Alex y Samuel Mejía, pastores que siempre nos dieron el hombro, nos ayudaron, estuvieron ahí siempre en todo momento, y otras familias también que estuvieron ahí, que en medio de esa situación en que te encontraste, de que te dijeron que iban a desconectar a tu papá. Sí. El derrame fue el domingo. Él ya le habían hecho todos los estudios de su cerebro, si él tenía reacción, if he had brainwaves, y pasaron los días, le hacían los mismos exámenes y él no meneaba sus dedos de sus pies, sus manos, le tocaban aquí en el pecho bien fuerte para ver si él despertaba, si él hacía alguna reacción, nada. Entonces fue el lunes y fue pasando los días. El día jueves fue la primera vez que yo me quedé sola. Mandé a mi mamá a su casa a que se bañara, que se relajara un poquito. Esto fue en el día. Mi hermano siempre tuvo que trabajar, entonces mi esposo también tuvo que trabajar y entonces fue la primera vez que yo me quedé sola. No había ninguna hermana de la congregación que estaba en ese momento conmigo, y yo estaba con mi papá y entra el cirujano y me dice: yo creo que tu papá, a como lo veo, fue un hombre muy fuerte, muy independiente. Yo creo que a él no le gustaría estar en esta condición. Yo creo que lo mejor sería que lo desconectaran. Y yo me quedé ¿cómo es posible?
Yo no dije nada, yo me quedé en silencio, tampoco lloré, pero salió él del cuarto y de inmediato la primera persona que llamé fue una hermana de la iglesia y le dije, hermana, por favor, no le pude contar a ella, porque a veces uno no tiene palabras como hablar o como decir algo, más solo decir, haga una oración porque no tengo fuerzas, no sé qué hacer. Y esta hermana muy linda empezó a orar y yo ni le llamé a mi esposo ni a mi mamá, sino que a ella. Y le dije, por favor, ore porque ahorita me han dado una noticia y no sé qué hacer y me siento muy mal, le dije. Y ella empezó a orar y empezó a clamar y en esa oración yo sentí que Dios estaba dándome mucha fuerza y a la vez diciéndome que Él estaba conmigo y que todo iba a estar bien, aunque yo no lo creía. Entonces yo me salí del cuarto y cuando estaba con ella estaba por teléfono en mi auto. Cuando yo regresé al cuarto, yo le dije, Señor, yo clamé, le dije, Señor, por favor, si tú realmente estás aquí en medio de esto, porque todo el mundo me decía que Dios está aquí, que Dios está en medio de todo eso. Entonces empezó una duda, and I was like, Dios mío, si de verdad estás aquí, si en verdad estás aquí, dame una señal, solo una te pido. Y en ese mismo momento, todas las luces, it was like blackout. Pero solo ese cuarto, ¿no? Solo ese cuarto. Se apagaron las luces. Todo en ese cuarto se apagó, el ventilador de mi papá, todo se apagó por un segundo, like, así, como que se había ido la luz en todo el hospital. Yo salgo corriendo del cuarto de mi papá porque dije yo, oh my God, se fue la luz en el hospital. Y no, en ningún otro cuarto había pasado eso. Entonces fue ahí donde yo dije, okay, so you're in this, you know, en verdad estás aquí. Entonces, en verdad voy a confiar en este journey que me llevas. Mi papá, él desde los 14 años que mi abuela, ella se entregó al Señor, entonces mi papá desde su adolescencia le dio todo a Dios. Él tocaba en la iglesia de donde él creció. Luego aquí en este país también él tocaba, tenía una banda con otros hermanos, y en nuestra congregación también él tocaba el bajo, él tocaba todo instrumento, él sabía un poquito de todo instrumento, pero lo más fuerte de él siempre fue el bajo. Pero él tocaba batería, piano, pero lo más fuerte de él siempre fue el bajo. Entonces, y mi papá siempre servía en la iglesia. Y ver esto, yo crecí en el evangelio, me presentaron, o sea, desde el vientre de mi madre he sido escogida por Dios. Entonces ya esto era un nivel diferente que yo entraba con Dios. Wow, impactante. Pero me acuerdo que pasaron como 2 semanas que tu papá no reaccionaba después de sacarlo de ese hospital donde estuvo en cuidados intensivos. Lo pasaron a otro hospital de recuperación. Entonces nuestra pregunta era, ¿cómo que de recuperación si todavía andaba en coma? ¿Verdad? Entonces, y luego que le hicieron un agujero en el estómago para darle de comer, ¿cómo se llama? A través de un tubo, la tráquea para que pudiera respirar. Bueno, era un sinfín de cosas, pero él pues sí estaba en coma, sin poder reaccionar. Y yo me acuerdo que llamamos a mi papá y pues bueno, damos gloria a Dios, ¿verdad?, por su vida, que pues ha sido un hombre muy usado por Dios
Y me acuerdo que en medio de la desesperación, en medio de la angustia que teníamos, ¿verdad? Y me incluyo, pues sí, como familia, pero miraba a mi esposa bien afligida, la familia bien triste, entonces no sabíamos qué hacer, porque pues no había ninguna respuesta, ninguna reacción de mi suegro, y entonces lo único que dije, ¿sabes qué, Jennifer? Llamemos a mi papá y pidámosle oración y que Dios nos diga qué hacer, porque pues más aquí ya no podemos seguir. ¿Y qué pasó en esa oración? En esa oración mi suegro, muy usado por Dios, y como dices tú, siempre le damos gracias a Dios por la vida de él, empezó a orar y empezó a decir de que Dios estaba ahí. O sea, a través de mi suegro, Dios habló. Entonces Dios dijo de que como él estaba una profecía, ahí, pues podríamos decir, de que Dios estaba ahí y que nada le iba a pasar. y que él se iba a levantar. Y que él se iba a levantar de ahí. Y entonces, muy cierto, porque mi mamá se quedaba todas las noches con mi papá. Yo me regresaba a la casa a dormir. En ese tiempo nosotros estábamos recién casados, apenas habíamos cumplido 8 meses de estar casados cuando esto sucedió. Entonces mi mamá se quedaba a dormir con él todas las noches, y ella escuchaba, que código aquí, código allá, que en tal cuarto necesitaban oxígeno, que en tal cuarto se estaba falleciendo un paciente. Entonces, y eso era todas las noches, que eran como 3 pacientes que la verdad fallecían. Pero a mi papá nunca le pasó eso, y le damos gracias a Dios por eso. Pero en ese cuarto nunca le pasó nada a él, en ninguno de los cuartos que él estaba. Sí, y pues entonces por medio de esa palabra de profética, se podría decir, como que llenó nuestra vida de esperanza, ¿verdad? Porque Dios habló a través de su siervo y diciendo que se iba a levantar, que él iba a estar bien y que él iba a vivir, y que tenía muchos años de vida todavía. Han pasado 5 años y mi suegro sigue en pie. Quisiéramos decirle a las personas que estén pasando por lo mismo, por una situación similar, o quizás más difícil que esta, que por ejemplo a mi suegro le dieron 5% de vida, pero ¿sabes qué? La última palabra la tiene Dios, y la palabra del Señor se cumple si nosotros creemos, si tenemos fe. Él tiene la última palabra. Los doctores van a venir sin misericordia a decirte lo que ellos piensan, pero en realidad el dueño de la vida es Dios, y Él tiene la última palabra. Lo hizo en nosotros, lo hizo en Jennifer, lo hizo en su papá. Para nosotros, la verdad, es un privilegio poder compartir estas palabras con ustedes, y creemos que a través de este testimonio su fe pueda crecer. Su fe pueda crecer en grande manera, en donde las palabras negativas que lleguen a su vida, usted le puede decir, ¿sabes qué? No tienes poder, sal de aquí, no te pertenezco. Temor, espíritu de incredulidad, no perteneces a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque el que está contigo es más grande, más grande que las montañas que están frente a ti, más grande que los gigantes que quieran destruirte. Para nosotros es un privilegio poder compartir, y como les vuelvo a repetir, la última palabra es de Dios. Los doctores vendrán y te dirán a ti sin misericordia, ¿sabes qué? Hay un 1% de vida. ¿O sabes qué? Murió, y se dan la media vuelta y se van. Así nos dijeron a nosotros. Tienes 5% de vida y
hicimos lo que pudimos y así que esperemos. Y ya, se iba, ¿verdad? El doctor. Nada de que se quedaba para consolar. No. Nadie te consuela. El único que te consuela es Jesús. ¿Algo más que quieras agregar? De que no están solos, que Dios está ahí en medio de tu dolor, de tus lágrimas. Él está ahí y no te abandonará. Sé fuerte, porque por qué suceden las cosas solo Dios sabe, pero de que suceden, entonces hay que enfrentarlo y seguir adelante. Por mucho tiempo después del derrame de mi papá, yo como que mi vida pausó y yo ya no era la persona que era antes, hasta como ahorita estoy volviendo a ser la persona antes del derrame de mi papá. Pero es un proceso, pero no estás solo, no estás sola. Dios te ama y tienes a personas que Dios va a enviar en ese momento y te van a dar fuerza y te van a dar una palabra de aliento. Pero como dice mi esposo, cierra tus oídos a las cosas negativas y siempre pon tu mirada en el dador de la vida. Pon tu mirada siempre en Él, porque Él tiene la última palabra. Los Así queremos. Y para nosotros, una vez más, fue un privilegio poder compartir con ustedes este testimonio. Y si ha sido de bendición, déjenoslo saber con un like, un share de este video. Gracias y que Dios los bendiga. Has refrescado tu alma. Has refrescado tu alma escuchando Palabras de Vida. Palabras de Vida en la voz de Mario y Jenny. Te invitamos a que te puedas inscribir a nuestro canal Palabras de Vida.